no está de más, o sea, sí son pláticas que al menos te van dando una embarradita de cuáles son los posibles temas de investigación a los que podrían dedicarse en algún momento o para hacer sus proyectos y demás, eh, para sus tesis. Entonces, pues así como que es ir tomando nota en cada jalapeño quiénes son los expositores que le llaman a uno la atención y tratar de buscar el contacto con ellos en caso de que no haya algún investigador de la facultad que les pueda dirigir la tesis, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es en el que, este, bueno, es una de las muchas razones e importancias del jalapeño de física, ¿no? Entonces, algo han de ver este, captado en todas las charlas que hubo. Eh, bien, ¿en qué estábamos? Estábamos en ondas, es la última parte del curso, pero bueno, antes que nada, bueno, ya poniéndome de acuerdo con Nadia, y bueno, supongo que ella ha estado en contacto con ustedes y también con dirección. Ahorita nos aclaras eso, Nadia. Eh, las cosas para la última parte de la evaluación van a ser como siguen. La fecha, el día del ordinario, ese día me van a entregar los problemas que les ponga para el tercer parcial. Quienes tienen que hacer alguna reposición del uno o del 2, del segundo parcial les tengo que entregar calificaciones, espero entregárselas a más tardar el viernes. Eh, Quienes tengan que hacer reposición de uno o del otro, pues bueno, tendrán que entregar problemas de la reposición que les corresponda, además de los problemas del tercer parcial. Y ese mismo día, a la hora que esté programado el ordinario, o sea, los problemas me los van a entregar como siempre, o sea, les voy a dejar, se los voy a dejar con anticipación. De hecho, desde el viernes 3 les voy a dejar la lista de problemas, y van a tener toda la semana para hacerlos. Si me los entregan antes, pues mejor, porque entonces tendré chance de poderlos calificar antes. Pero a la hora del ordinario van a presentar y platicar cada uno de la última parte del proyecto final. O sea, ya hicieron, como parte del proyecto final, ya hicieron una búsqueda de artículos que les interesaba. Luego la segunda parte fue hacer una reseña de alguno de los tres artículos. Y la última parte es que hagan algún producto de divulgación. Con producto de divulgación, bueno, eh, quienes estuvieron siguiendo la transmisión del viernes, les preguntaba a varios a los, ¿cómo se llama? A los que concursaron en el video si lo que habían hecho era un producto de divulgación o un producto académico. Y lo pregunté por lo siguiente, Irving. Dado que tú quisiste responder por todos, la pregunta era para ti, nada más, no era para no era para que respondieras respecto a los otros videos. Eh, Muchos de esos videos más bien eran, bueno, por ejemplo, Abdiel, ¿estás aquí, Abdiel? Paulina, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Sí. Ok. Por ejemplo, los de ustedes dos fueron videos muy padres, pero eran videos evidentemente de una práctica de laboratorio que, bueno, para mi gusto quedaron padrísimos, pero no eran tanto, bueno, tal vez se podría adecuar esas prácticas a un video de divulgación, pero dándole justo el enfoque divulgativo, o sea, no la parte de explicar en qué consistió la práctica, ¿no? Entonces, esos eran videos académicos. Y los otros videos, por ejemplo, no sé si recuerdan el de uno de los de quinto semestre que era
sobre los premios Nobel, pues es más como una cosa de datos curiosos y demás, pero no tiene un enfoque divulgativo de, ya sea de llamar la atención o de buscar buscar, ya sea que el público a quien va dirigido sea atraído hacia el tema, como es el caso de los videos que presentaron Irving y Rachel, sino pues nada más es así, pues fíjense que estos son datos curiosos, estas personas hicieron cosas de óptica bien padres y entonces tuvieron el premio Nobel y ya. Y los otros, y por ejemplo el del efecto Doppler, pues ese es un video que, por ejemplo, un maestro de secundaria puede utilizar como apoyo académico. Entonces, es diferente hacer un artículo de divulgación, un producto de divulgación, donde tienes que definir a qué público lo diriges, eh, cuál es tu interés para divulgar. O sea, hay diferentes intereses para divulgar. Un interés para divulgar, para hacer divulgación, es lo que muchos hacen. A mí no me gusta ese tipo de divulgación, pero no lo descarto. Es para jalar gente que quiera dedicarse a la ciencia y que no sepa que quiere dedicarse a la ciencia, o sea, para promover el estudio de carreras científicas. Ese es una razón por la cual divulgar. Otra razón por la cual hacer divulgación es simplemente por el puro placer de compartir. Y otra razón es para que esa es de las más complicadas, para entablar una comunicación entre el público y la ciencia. ¿De qué manera le sirve a la ciencia? ¿De qué manera le sirve al público la ciencia? Pero también de qué manera el público hace que la ciencia sea útil para la sociedad. Entonces, bueno, más o menos con ese panorama, me gustaría que hagan o sea, sus artículos de divulgación, sus productos de divulgación. Insisto, el producto es a elección libre, puede ser un video, puede ser un video, puede ser una infografía, puede ser un poema, un poema o una canción, como había propuesto en algún momento Neri. Puede ser, eh, no sé, a lo mejor el planteamiento de un taller donde expliquen cómo, el planteamiento de un taller donde haya esta interacción con el público, que es lo que les decía. Cuando se hace divulgación con talleres, lo que importa es justo esta parte de qué manera participa el público. Ahí lo que tendrían que hacer es el guión y a lo mejor una simulación a través de un video. Y, y bueno, yo le sugeriría, como lo habíamos planteado con el maestro Gilberto, que, que bueno, le comenten lo que se ha hecho aquí, para que él les diga si a lo mejor con la reseña para él es suficiente para evaluarlos en la parte de su materia, o a lo mejor sí va a querer también él evaluar un poco la parte del producto de divulgación que hagan, ¿no? Eso tendrían que platicarlo con él. Sí me doy, y bueno, esos productos me los van a entregar para el día del ordinario. ¿Ya es oficial esa fecha, Nadia, o todavía no? Sí, ya es oficial. Entonces, para el 10 de diciembre se entregarían esos productos, y bueno, cada equipo o cada individuo expondrían el producto hayan hecho o vayan a hacer de divulgación. ¿Alguna duda o comentario respecto a todo esto? Por favor, pregúntenme, por favor, discútanme, y no se quede nada más con que ya lo dijo y ya.
¿No hay dudas, chavos? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con la clase y quedamos en eso. El 3 de diciembre, bueno, no es cierto, falta otra cosa. Quienes me dijeron que tenían interés en exponer, este próximo viernes les voy a dar un tema para exponer para que lo expongan el viernes 3 de el viernes 3 de diciembre. Entonces, el viernes 3 cerraríamos el curso con exposiciones que son alrededor de los temas de ondas. Si alguno de ustedes tiene, a partir de lo que está en el temario, tiene alguno de quienes me dijo que quería exponer, o si hay alguien más, creo que ahorita eran 4 o 5 personas que estaban en la lista para exponer, ahorita no la tengo a la mano, pero si alguno de ustedes tiene ya alguna idea de que le gustaría exponer alguna cosa que ha leído, que ha investigado y que le gustaría profundizar, pues soy todo oídos. Si no, yo el viernes les doy la lista de los temas que a mí se me haría interesante que expongan. Por ejemplo, el de efecto Doppler, pues yo ya no le veo mucho caso exponerlo. Pues nada más o sea, es algo que ya conocemos y lo interesante pues es ir abordando cosas que, bueno, si quieren se puede tomar como tema, pero pues el chiste es buscar cosas nuevas, cosas fuera de los temarios, ¿no? Entonces, bueno, el viernes les doy la lista de cosas para exponer, en caso de que no, y también les doy las calificaciones del segundo parcial. Ahora sí, si no hay dudas, no hay comentarios, entonces vamos a continuar con el tema de ondas. Vamos a trabajar primero lo que es la ecuación de onda. Habíamos trabajado ya alguna parte, algunas cosas referentes a lo que es una onda, pero vamos a ver un poquito acerca de la ecuación de onda, que cuando vean la ecuación a la que vamos a llegar en cualquier texto, pues vamos a entender que esa ecuación diferencial siempre va a estar representando una onda. Entonces, lo que tenemos aquí es, bueno, esta expresión que la obtuvimos a partir de un resorte oscilando. Eh, podemos hablar que esto ya es una ecuación que nos expresa el comportamiento de una onda mecánico. En este caso hablábamos del oscilador armónico. Y bueno, ahora vamos a considerar una cuerda, o sea, vamos a estar hablando de ondas mecánicas. Y vamos a considerar una cuerda, este pedazo de cuerda que tengo dibujado a la derecha. Y esa cuerda, de esa cuerda vamos a tomar un fragmento de una diferencial de longitud, un pedazo de la cuerda, la cual está sufriendo fuerzas debido al movimiento que se está ejerciendo sobre ella. Y sobre esta misma cuerda podemos considerar que, bueno, tenemos un ángulo θ1 y vamos a tener ese ángulo θ1 va con respecto, y aquí tenemos un ángulo θ2,
Entonces, lo que podemos observar de este pedazo de cuerda, perdón por el dibujo tan mal hecho, pero podemos observar que la fuerza en Y de este que está sufriendo este pedazo de cuerda va a estar determinada como esta expresión que tengo aquí. La fuerza por el seno de θ2 menos la fuerza por el seno de θ1. Pero eso se puede aproximar como si tenemos ángulos muy pequeños, lo que podemos aproximar va a ser lo siguiente, que la aproximación va a ser la fuerza por tangente de θ2 menos la fuerza por tangente de θ1, y esto es igual a la fuerza por la diferencial de la tangente del ángulo. ¿De dónde esta diferencial de la tangente la puedo, o sea, si recordemos, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, la tangente va a ser B sobre A, ¿no? Entonces, considerando esto, nosotros podemos aproximar la fuerza que va a estar ejerciéndose sobre la cuerda debido al movimiento ondulatorio que se está haciendo sobre la cuerda como Fy va a ser la magnitud de la fuerza F por delta estoy reescribiendo. Pero esa delta, delta del tangente, no es otra cosa que el elemento de masa por delta. No es cierto esto que les estoy diciendo, permítanme. Por un lado tengo eso y por otro lado esa fuerza va a ser, o sea, por segunda ley de Newton debe de ser fuerza, un pedazo de masa por la aceleración en Y. Esta aceleración que está haciendo, que está recibiéndose hacia arriba o hacia abajo de la cuerda, dependiendo de la inclinación en que está dada la cuerda. Y este elemento de masa se puede expresar como mu por el pedacito, o sea, donde mu es la densidad lineal, por delta X. Entonces, si estas dos ecuaciones son iguales, estamos hablando de la misma fuerza, lo que voy a tener es la fuerza por la diferencial de la tangente del ángulo debe de ser igual a la diferencial de la masa por la aceleración en Y. Y esto es igual, voy a tener la fuerza por la diferencial de la tangente del ángulo es igual a mu por la diferencial de nx por ay. Pero, pues aquí lo que tengo es la diferencial de la tangente del ángulo sobre la diferencial en x va a ser mu entre fuerza por ay. Y la aceleración en y, ¿cómo está definida en términos de la mecánica?
En términos de la mecánica va a ser la derivada con respecto a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero vamos a estar hablando de la posición en Y. Eso por un lado. Por otro lado, de la derivada de la tangente, si nosotros tenemos esta expresión en términos de la tangente, lo que vamos a tener va a ser la derivada de la parcial de la derivada parcial en Y con respecto a X con respecto a la derivada en X. Ay, no se me escribe esto. Esto debe de ser igual a la tensión, bueno, mu puede ser la tensión o puede ser la densidad lineal por la fuerza, por la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación lo que tenemos es una derivada parcial de la posición Y con respecto al eje X y del lado derecho vamos a tener la derivada respecto al tiempo. De tal manera que esta última expresión termina siendo la segunda derivada de Y con respecto a X es igual a mu entre F por la segunda derivada de Y respecto al tiempo. Si nosotros sustituimos el valor de mu F por mu entre F por 1 entre la velocidad al cuadrado, lo que vamos a tener va a ser la famosa ecuación de onda. Siempre que encuentren esta expresión, la segunda derivada de Y con respecto a X al cuadrado es igual a 1 entre la velocidad de propagación de la onda al cuadrado por la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Esta va a ser la ecuación de onda. Cualquier onda puede expresarse, todas las ondas deben de cumplir esta ecuación. ¿Qué quiero decir? O sea, las ondas sinusoidales que hemos estado trabajando deben de cumplir esa ecuación. En particular vamos a ver ahorita que esta ecuación la deben de cumplir cualquier onda viajera como las que estuvimos proponiendo la clase pasada, en la cual la onda viajera estaba escrita en términos de una función que es la posición Y era en términos de la función con respecto al tiempo. Entonces, debemos de comprobar que una onda viajera, cualquiera que sea la función, cumple con la ecuación de onda. Les doy chance de que copien este desarrollo y ahorita vemos lo de la ecuación de onda. ¿Dudas y comentarios hasta el momento, chicos? ¿Chicas?
Me avisan cuando pueda pasar a la siguiente. Yo creo que ya. Gracias. Entonces, la ecuación, o sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Una ecuación, una onda viajera se representa como f, bueno, más que como f, como y de xt es una función de x menos velocidad por tiempo. Eso es lo que vimos la clase pasada. Bueno, una de las tantas cosas que vimos, bueno, y aquí es más menos, ¿no? X más menos bt. Entonces, yo lo que quiero ver es que una onda, una función expresada de esta manera, me cumpla con la ecuación de onda, donde la ecuación de onda la acabamos de escribir como la segunda derivada de y con respecto a x debe de ser igual a 1 entre la velocidad al cuadrada por la segunda derivada de y con respecto al tiempo dos veces. Eso me debe de cumplir esta ecuación. Entonces vamos a ver si es cierto que se cumple, que se cumple esto. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, tenemos derivadas parciales. Entonces para poder trabajar, tenemos que hacer un cambio de variable. O sea, si yo defino z es igual a x más menos bt, entonces lo que voy a tener va a ser y es igual a f de z, y lo que voy a tener es lo siguiente. La derivada parcial de y con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de y. O sea, lo que vamos a hacer es la regla de la cadena. La derivada parcial de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. ¿Y esto qué es? Bueno, eso se define, eso es la derivada de f con respecto a z. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a z por la parcial de z con respecto a x, y esto es igual a la segunda derivada de f con respecto a z2. Por otro lado, esto es con respecto a z, ¿no? Ese es, digamos que, perdón, con respecto a x. Con esto estamos cubriendo la parte derecha de la ecuación. Y por otro lado, la derivada de y con respecto al tiempo, ¿qué es? La derivada de y con respecto al tiempo va a ser igual la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto al tiempo, y esto es igual a más menos la velocidad por la derivada de f con respecto a z. La segunda derivada de y con respecto al tiempo dos veces va a ser entonces la derivada de f con respecto, perdón, no es la derivada de f, sino es la derivada de lo que ya habíamos derivado de más menos la velocidad de df con respecto a z,
Y esto es igual a más menos la velocidad al cuadrado por la segunda derivada con respecto a z, y esto es igual a la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de f con respecto a z. Entonces, con estas dos podemos determinar que efectivamente la igualdad se cumple. O sea, vamos a tener que la segunda derivada de la función con respecto a z es igual a la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada, y esto es igual a 1 entre b cuadrada por la segunda derivada de y con respecto al tiempo dos veces, que es la ecuación de onda. Entonces, una onda viajera cumple las características de ser una onda. Bueno, ya nosotros habíamos definido originalmente así una onda viajera a partir de ciertas suposiciones, pero bueno, esto nos comprueba que una onda viajera justo cumple las características de una onda. Cualquier función que les digan que es una onda, para comprobar tienen que hacer un proceso similar, o sea, donde la función y va a ser una función de la posición y del tiempo. Vamos a trabajar en algún momento con ondas que no son viajeras, con ondas estacionarias, y pues esas también nos deben de cumplir las características de una ecuación de onda. ¿Alguna duda o comentario? Bien, les doy chance igual de que copien y pasamos a una de las partes más interesantes, que tiene que ver también con lo que habíamos visto la última clase, que es con la interferencia de ondas. Bien. Entonces, para poder hablar de interferencia de ondas, tenemos que definir primero una cosa, que es el principio de superposición. Ya lo habíamos empezado a trabajar la última clase. Cuando tenemos dos ondas que viajan simultáneamente, o sea, lo vamos a hacer para una onda mecánica, pero es para cualquier tipo de onda. Nada más que la parte de la onda mecánica nos es más fácil visualizar. Bueno, si tenemos dos ondas que viajan simultáneamente a lo largo de una cuerda estirada, entonces estas, eh,
O sea, tenemos una onda que en este caso van viajando, estas ondas van viajando en sentido contrario, pero vamos a, esto nada más, no hay pérdida de generalidad, podemos hablar de ondas que vayan en la misma dirección, a diferentes velocidades, de ondas que vayan a distinta, en dirección contraria. Lo importante es, bueno, como nosotros ambas son funciones de la posición y del tiempo, entonces siempre en un punto determinado, pues la onda, ambas ondas se van a sumar. En cada punto y en cada instante determinado, ambas ondas se van a sumar. De tal manera que no recuerdo quién había comentado una de las clases anteriores, ¿qué pasa cuando las ondas que se están superponiendo tienen algo así? O sea, al momento de sumarlas, vamos a tener una anulación. Entonces, es eso lo que vamos a estar trabajando. Tenemos que tomar en cuenta que, bueno, como estamos hablando de ondas que viajan a través de un medio sólido, una cosa bien importante es lo que es el límite elástico del medio. Si las ondas que están superponiéndose están viajando a través de un mismo medio, entonces las consideraciones que se deben de hacer son las siguientes. Primero que nada, la fuerza de superposición, es decir, la fuerza con la que se unen, las ondas tienen que estar viajando en un mismo medio, y la fuerza con que va a ser como resultante de la superposición de las ondas va a variar de manera lineal con el desplazamiento. Siempre y cuando la onda esté dentro de los límites elásticos del medio por el cual se está desplazando. Si la amplitud de la onda es tan energética, si la onda es tan energética que la amplitud supera el límite elástico del medio, entonces no se va a cumplir el principio de superposición, porque la onda que va a estar rompiendo el límite elástico va a absorber toda la energía y no se va a dar esta condición de que se traslapen las dos ondas. Entonces, bueno, siempre debemos de considerar, por un lado, esta parte esta parte de que no se supere el límite elástico. En particular, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, eh, tienen una relación lineal entre ellas. Los campos eléctrico y magnético conservan una relación lineal. Y por eso es que es permitible o se puede utilizar el principio de superposición para trabajar con ondas electromagnéticas, las cuales en algún momento se trabajará con la interferencia de ondas cuando lleven el curso de óptica. Principalmente son estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa en este traslape? O sea, fíjense cuál es la altura, estas dos ondas viajeras que están desplazándose a lo largo de una cuerda,
cómo es la altura de cada una de ellas y qué es lo que pasa en el instante y tiempo en el que en el instante y posición en el que coinciden ambas, la altura de ambas ondas, pues lo que va a pasar es que se van a sumar las ondas y va a tener mayor amplitud que lo que tenía. Cosa contraria que pasaría si tuviéramos una situación como la que se muestra, como la que dibujé arriba, ¿no? Y las ondas van a seguir su curso, que esa es una de las cosas bien interesantes de las ondas, ¿no? Se juntan mientras están traslapándose, pero cada una va a seguir viajando a su ritmo y en la dirección en la que estaba. Rachel, ¿quieres comentar algo? No. Ah, es que tenías prendido el micro. Bien. Entonces, basándose en el principio de superposición, vamos a trabajar con la interferencia de ondas. Para eso, vamos a tomar dos ondas sinusoidales y vamos a ver qué pasa. Nada más vamos a ver este ejemplo y vamos a ver qué es lo que pasa con estas dos ondas sinusoidales. Bueno, o sea, lo que acabamos de ver es que la onda resultante es la suma de las ondas parciales, de las ondas que están interfiriendo. Ahora, ¿de qué manera voy a sumar estas dos ondas que están interfiriendo? Pues vamos a considerar lo siguiente. Son dos ondas que tienen el mismo número de onda, la misma frecuencia angular, pero que tienen un cierto desfase entre ellas. Fuera de eso, son la misma onda, estamos hablando de dos ondas con la misma amplitud, pero están desfasadas. Entonces, ¿cómo va a ser la onda resultante de estas dos ondas que están interfiriendo? Digamos que yo lanzo un frente de onda y el desfase va a decir un tiempo después lanzo el otro frente de onda. ¿Cómo va a ser la suma de estas dos cosas como resultante? Pues lo que tengo que hacer es hacer un trabajo algebraico para ver cómo es el comportamiento de la onda resultante. La onda resultante va a ser entonces Ym por el seno de kx menos omega t menos phi 1 más Ym por el seno de kx menos omega t menos phi 2. Tengo como, puedo factorizar la amplitud y lo que voy a tener va a ser Ym por el seno de kx menos omega t menos phi 1 más el seno de kx menos omega t menos phi 2. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis en términos de propiedades, de identidades trigonométricas. Seno de A más seno de B, ¿qué es? La suma de dos senos está dada como 2 veces el seno de 1/2 de A más B
coseno de un medio de A menos B. Esta identidad se puede obtener de estas, ¿no? De seno de A más B. Esta tiene una identidad y el coseno de A más B, bueno, A menos B, existe otra identidad. Entonces, al momento de sumarlas, podemos llegar a esta identidad con la cual vamos a trabajar. O sea, yo tengo la suma de dos senos, entonces esto se va a expresar como 2 veces el seno de un medio de la suma de los argumentos por el coseno de la diferencia de los argumentos. De tal manera que lo que voy a tener es 2 veces el seno. Si esto lo estoy tomando como A, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, va a ser por un medio de A más B. Entonces va a ser 2kx menos 2 omega t menos phi1 menos phi2 por el coseno de un medio. Kx menos kx se va a cancelar, menos omega t más omega t también, y únicamente voy a tener phi2 menos phi1. Y phi2 menos phi1 pues va a ser la diferencia de fase que hay entre ambos. Entonces voy a tener lo siguiente. Eso, phi, delta phi es igual. Es el desfase que hay entre estas dos, ¿no? Esto es phi2 menos phi1. Entonces, reescribiendo, bueno, cosas bien bonitas que van a pasar aquí. Bueno, aquí voy a tener una nueva fase, pero voy a tener esto expresado como ym coseno de delta phi sobre 2 bueno, aquí me falta un 2, este 2 que tengo aquí, por el seno de kx menos omega t menos phi prima, donde phi prima es igual a phi 1 más phi 2 sobre 2. Esta es la nueva, esta es la onda que se forma de la interferencia de estas dos ondas, donde la amplitud va a estar dada por esta ecuación, por esta, como el desfase, como la fase únicamente es un, ¿cómo se llama? Es una constante, entonces realmente pues es 2 veces la amplitud original por el coseno del desfase que hay entre las ecuaciones originales sobre 2. Y eso va a ser multiplicado pues ya por una, o sea, esta va a ser una cantidad, constante, y el resto va a ser pues lo mismo, va a ser una onda del mismo tipo, la cual va a seguir viajando a la misma velocidad y con el mismo número de onda y, y frecuencia angular que lo que se tenía originalmente. ¿Alguna duda o comentario de esto? Profe, ¿y cómo se vería una onda cuando supera lo del límite elástico? Si se supera lo del límite elástico, entonces
realmente la única onda que va a prevalecer va a ser la que está rompiendo el límite elástico. O sea, la otra onda ya no va a, como ya no hay fuerza de restitución, o sea, no sé, supongo que ya trabajaron con el, ¿cómo se llama? El simulador de FET de la onda, en una cuerda, ¿no? O están trabajando con él. No, ya trabajamos con él. Ok, entonces lo voy a proyectar ahorita, justo para poder responder tu pregunta. O sea, creo que esa es una de las maravillas de las simulaciones. Déjame abrirlo. Déjame lo ubico. Okay. Y voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Quitarle, o sea, superar el límite elástico sería lo equivalente a quitarle la tensión. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? No, ahí sí hay interferencia. No quería mostrar esa parte. Si yo cambio la tensión, fíjense cómo es el comportamiento en una zona de la onda en la cual el límite elástico no era respetado, y cómo es el comportamiento de la otra parte de la onda donde sí teníamos cierta tensión que me estaba permitiendo una oscilación más bonita, ¿no? Entonces va por ahí la respuesta, Nadia. Ok, creo que ya quedó más claro. Gracias. ¿Sí? No hay de qué. Traté de, o sea, de hecho creo que estas simulaciones son bonitas para eso. Bueno, entonces, regresando a lo que yo iba a comentarles, bueno, les pongo nuevamente la diapositiva, y si pueden descargar ¿cómo se llama? El grupo de diapositivas de esta clase. Ya digo, ya están cargadas ya como archivo, porque la idea es que ahorita hagamos lo siguiente. Más o menos yo creo que en unos 20 minutos, media hora, ustedes serán capaces de, no, me falta esta parte y ahorita, de resolver este par de ejercicios. Y después los voy a resolver con ustedes, pero quiero que estos dos ejercicios que estoy poniendo los resuelvan con la teoría que se ha dado, lo suban a la actividad de clase, y ya después resolvamos o aclaremos dudas de ellos. Nada más, justo con esta parte de interferencia de ondas. Entonces, fíjense cómo es el desfase. O sea, si yo tengo un desfasamiento entre las dos ondas, ¿en qué puntos se me va a anular la onda con la cual estoy trabajando? O sea, es importante el desfase entre las ondas para definir qué es lo que pasa entre ellas. O sea, si yo tengo ondas completamente desfasadas, que es el ejemplo B, si el desfasamiento es completo, entonces al momento de sumar la onda 1 con la onda 2, pues voy a tener coseno de pi, y el coseno de pi como amplitud me va a dar 0. En caso, si únicamente tengo bueno, y si no están desfasadas, pues lo único que va a pasar va a ser, o sea, si el desfasamiento, si no hay desfasamiento, ¿qué es lo que pasa? Pues lo único que vamos a tener
es que va a ser una onda mucho más grande, ya que se van a sumar las amplitudes, pero si tenemos un desfasamiento tal que sea igual a pi, vamos a tener, o sea, que una onda, o sea, en vez de que sea, digamos que phi1 es igual a 0 y phi2 es igual a pi, entonces vamos a tener una onda como esta segunda que estamos indicando, y bueno, también podemos tener desfasamientos de pi medios o de 3 pi medios, donde pues la onda se va a ver levemente amortiguada debido a debido justo a este desfasamiento, porque vamos a tener que la amplitud va a ser coseno de pi medios entre 2 va a ser coseno de pi cuartos. Entonces la amplitud final nos va a disminuir, cosa que no va a pasar en el caso de una onda, de ondas que se están viajando con la misma fase. Entonces, el desfase de las ondas puede ser de gran importancia, y de hecho eso se utiliza, creo que tenía que ver con la pregunta que se hizo en una de las clases previas de, bueno, ¿qué se hace para anular el ruido? Han hecho desarrollos, digo, uno está acostumbrado ya al ruido del ventilador de la computadora propia, pero pues es un ruido blanco que a la larga puede causar cansancio y puede causar cosas. Entonces, se han hecho desarrollos para que simultáneamente, o sea, desarrollos tecnológicos, para que mientras se está generando el ruido blanco de la computadora, del cual se conoce la frecuencia, bueno, se puede evaluar la frecuencia, la fase, la amplitud, la longitud de onda, la amplitud de onda. Entonces, con esa misma frecuencia, haya un generador de ruido que haga interferencia, o sea, que haga interferencia con el ruido que está generando el ventilador, de tal manera que ese ruido no me esté generando, se elimine mediante el desfasamiento adecuado. El problema es que para que se lleve a cabo eso, se tiene que estar monitoreando y haciendo las cosas en tiempo real, generar las ondas eh, adecuadas, las ondas sonoras adecuadas en tiempo real. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estas dos actividades, digamos que son las 6, de aquí a las 6:30, aunque ahí dice que tienen hasta las 7, sí, ya tienen la actividad asignada, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, entonces dice ahí hasta las 7, pero de aquí a las 6:30 traten de hacerlas, súbanla en foto o a mano o en látex o en lo que quieran. Estos dos ejercicios, y a las 6:30 retomo con ustedes pues para que revisemos los ejercicios. Entonces los dejo por un ratito y más o menos a las 6:30 retomo la clase para que cerremos con esos ejercicios resueltos. ¿Sale? Les dejo la presentación puesta, o quieren, bueno, pero pues lo ideal sería más bien que ustedes descargaran los ejercicios para que no hubiera problema. De todas maneras voy a copiar el segundo ejercicio en la primera diapositiva por si les da flojera descargar. Ahí está, ahí están ambos ejercicios. Y nos vemos en media hora, chicos.
Bien, chicos, ¿cómo les fue con los problemas? ¿Pudieron resolverlos? ¿No supieron por dónde abordarlos? Cuéntenme. Todavía no termino, voy en el segundo. Okay. Pero Por ya dos. Ok, ¿qué tanto tiempo más necesitan? Unos 10 o 15 minutos. Ok, entonces en 8 a las 6:45 nos vemos ya nada más para ver cuáles son los resultados que obtuvieron y cerrar así la clase. Ok, profe.
Bien, chicos, ahora sí. ¿Ya entregaron o no han entregado, verdad? Ya lo estoy subiendo. Ok. Si lo suben después, son ejercicios tranquilos, más son como para aterrizar conceptos. Entonces, bueno, el primer ejercicio plantea que se obtenga cuál es la amplitud de onda a partir de la interferencia de dos ondas. Entonces, de lo que vimos previamente, de lo que acabamos de ver, podemos ver que la amplitud de onda está dada por la amplitud de onda por 2 veces el coseno del desfase, o sea, tenemos una diferencia de fase de 110 grados, 2 veces el coseno del desfase entre dos. Esta va a ser la amplitud de onda. Entonces, sustituyendo, vamos a tener 2 por 9.7 milímetros por coseno de 55 grados. Y esto es igual a 2 por 9.7, eso me da 19.4. Coseno de 55 grados. Coseno de 55 nos da 0.57, es 19.4 por 0.57 nos da 11.13 milímetros. Lo podemos dejar en 11.1 milímetros. Eso sería el inciso A. Y en el inciso B nos está diciendo que a qué valor se debe de cambiar la diferencia de fase de modo que la onda combinada tenga una amplitud igual a la de las dos ondas originales. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer en ese segundo inciso? O sea, nosotros nos están preguntando cuál es la diferencia de fase. Lo que yo sé es que 2ym por coseno de la diferencia de fase debe de ser igual a ym. Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces eso me implica que el coseno de la diferencia de fase entre dos debe de ser igual a 1/2. Eso me implica ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Coseno a la menos 1 de delta phi entre 2 debe de ser igual a coseno a la menos 1 de 1/2. Eso me implica, aquí me faltó, aquí es coseno a la menos 1 de esto. Me equivoqué, aquí es coseno a la menos 1. Ahora sí. Eso me implica que phi medios, la diferencia de fase entre dos va a ser coseno a la menos 1 de 1/2. Entonces implica que la diferencia de fase va a ser igual a 2 veces coseno a la menos 1 de 1/2.
Coseno a la menos 1 de un medio es 60 grados. Entonces voy a tener 120 grados o menos 120 grados. ¿Sí son esos los resultados que obtuvieron? ¿Hubo algo en lo que no, en lo que no fue eso? ¿Irving? Sí me dio eso. Bueno, yo le puse todos los múltiplos de enteros de 120. Claro. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque acuérdate, o sea, si lo estás expresando en radianes, sí puedes hablar de múltiplos enteros de, si no, sí hay que tener cuidado, o sea, serían, más múltiplos de enteros de 360, ¿no? Sí, 360n. Exacto. Bien, el otro ejercicio es bastante similar. Nos pide cuál es la diferencia de fase entre dos ondas viajeras idénticas que se mueven en la misma dirección a lo largo de un cable estirado, cuyo resultado nos va a dar una amplitud de 1.5 veces la amplitud. Entonces vamos a tener algo similar a lo que acabamos de hacer en el previo. En teníamos teníamos que era igual. En el que sigue vamos a tener, pues va a ser 2ym coseno de delta phi sobre 2 es igual a 1.5ym, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, bueno, igual cancelamos y vamos a tener coseno de delta phi sobre 2 igual a 1.5 sobre 2. Esto es lo mismo que 0.75. Entonces, vamos a tener delta phi sobre 2 es igual al coseno inverso de 0.75. Delta phi va a ser igual a 2 coseno inverso de 0.75. Y bueno, esto nos pide que lo expresemos en grados, en radianes y en longitudes de onda. 2 coseno inverso 0.75 nos da 82.82 grados. En radianes, ¿cuánto les dio en radianes? ¿Qué es lo que hacemos para convertirlo a radianes? Lo tenemos que multiplicar por pi y dividir entre 180, entonces va a ser 82.82 por pi entre 180 y da 1.44 radianes, igual como comentó Irving, más múltiplos enteros de 2pi. Y finalmente, ¿cómo sería la parte correspondiente a las longitudes de onda? ¿Qué es lo que hicieron en ese último paso, chicos? Dividí entre 2pi. Entre 2pi, sí. Sale 0.23. ¿Por qué se divide entre 2pi? Porque aquí nosotros estábamos viendo que pues se va a repetir cada múltiplo entero de 2pi. Entonces pues eso significa que la longitud de onda debe de ser de 2pi también. Entonces se divide entre 2pi.
1.44 radianes entre 2pi. ¿Cuánto dio? .23, si no mal recuerdo. A ver, entonces va a ser 1.44 entre pi entre 2. Sí, 0.23. Ok. Entonces, bueno, esto está mal. No es así, sino 0.23 lambda. Bien, pues entonces con esto terminaríamos esta parte. Ese es únicamente un ejemplo de un tipo de interferencia muy sencillo, porque estamos viendo la interferencia de ondas que tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda y la misma frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las longitudes con la interferencia de diferentes frecuencias? Lo vamos a trabajar la próxima clase, vamos a ver algunos casos particulares y también vamos a entrar al tema de lo que es, ¿cómo se llama? Ondas estacionarias, que supongo que en el laboratorio ya lo empezaron a trabajar o ya lo trabajaron. Nos vemos el miércoles, chicos, y que bueno, espero que tengan buen cierre estas últimas 2 semanas de clases. Recuerden tratar de disfrutarlas. Yo sé que ya es cierre de semestre y a veces estamos cansados, pero recuerden tratar de disfrutar todo esto. Nos vemos el miércoles, chicos. Hasta luego, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Cuídense mucho. Hasta el miércoles.